Dios les bendiga, amigos, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar ya un día más. Hoy traemos un tema que le hemos puesto: arrepentimiento o arrepentidos para perdón de pecados. A través del arrepentimiento recibimos el perdón de pecados. Pero lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del arrepentimiento y de qué nos vamos a arrepentir el ser humano? Bueno, amigo, hermano, Dios me los bendiga a todos en esta mañana, inicio de semana. Hay que estar alegres, felices, gozosos, porque Dios ya nos ha dado el privilegio de estar en un día más. Así es que vamos a orar para que sea Dios quien hable, nos enseñe a través de su linda y hermosa palabra, que es lo esencial, la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, venimos delante de su presencia, en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honra, gloria, a quien es digno de toda adoración y exaltación, a Jesucristo. Asimismo, Padre, pedimos que usted tome el control de este momento que vamos a transmitir, que vamos a hablar de su palabra, que usted nos use de una manera especial y que abra usted el entendimiento a todo ser humano, Padre, de venir al arrepentimiento para perdón de pecados a través de Jesucristo, a través de escuchar, atender ese llamado de venir a Jesucristo, a la salvación, a llevar una vida, a tener una vida eterna en el reino celestial. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos, damos gracias. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19, dice la bendita palabra de Dios, y la leemos en el nombre de Jesucristo, y dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es que, hermanos, la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestro pecado. Dios, primeramente, sobre todo, pide arrepentimiento de una vida desordenada, de una vida desenfrenada, a vivir viviéndola uno como ser humano, haciendo lo que uno quiere, no interesándonos el daño que vayamos a hacer al prójimo, no interesándonos de qué magnitud podemos afectar a la persona. Y de eso es que Dios nos habla de arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento, de la acción que nosotros hacemos, arrepintiéndonos de las malas acciones, del mal vivir en desobediencia a Dios primeramente. Y ciertamente muchos no le dan interés el vivir la vida en desobediencia a Dios. Y vivimos la vida, yo lo hago porque a mí se me da el hacerlo y nada más. Y olvidamos que Dios nos ha dado dos caminos. El camino donde nos lleva a tener una vida eterna en el reino de los cielos. No es una vida en esta tierra, sino en el reino celestial. Una vida donde habrá gozo, donde habrá paz, donde ya no habrá llanto ni dolor. Pero eso es en el reino celestial. Y allá es donde Dios quiere tener a toda la humanidad. Y por eso siempre Dios, de una u otra manera, da la palabra a través de
muchos medios, de muchas personas, llevando la hermosa palabra, que vengan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de sus malas acciones, de su mal pensar, de su mal hablar. De todo eso es lo que Dios quiere, que el hombre se arrepienta para perdonarle sus pecados. Pero la acción de arrepentimiento es venir, ceder, reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que a través de Él todo ser humano recibe el perdón de pecados. Esa acción de arrepentimiento de su mal vivir y reconocer a Jesucristo como tu Señor, como el único mediador que Dios dio a la humanidad para perdonar pecados y obtener la salvación eterna. Así es que, amigo hermano, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que reconoce su pecado, se arrepiente de tanto pecado y se aparta del pecado, alcanza misericordia, o sea, recibe el perdón de Dios. La misericordia viene a darnos a ser perdonados por parte de Dios de nuestras acciones malas. Por eso dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no vivirá en el reino celestial. Pueda vivir los años que sea en esta tierra, si a Dios así le da a él hacerlo, puede vivir esa persona 70, 80, los años que sea. Pero lo interesante de esto es que la vida no se termina en esta tierra cuando fallece la persona. Hay un segundo vivir en lo espiritual, que es lo que a Dios más le interesa, que todo ser humano venga al arrepentimiento para perdón de pecados y obtener la vida eterna, obtener la salvación de su alma en el reino de los cielos. Pero dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no entrará al reino de los cielos, porque vive en esa vida desenfrenada, vive en esa vida de desobediencia a Dios. Así es que, amigo, arrepentidos para perdonar, para ser perdonados de nuestros pecados. Apartarse de esa vana manera de vivir es donde uno, como ser humano, como ser habitante en este mundo, recibe el perdón de pecados a través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Arrepentidos pues para perdón de pecados. El Primera de Juan capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1. Así es que, hermanos, para perdonar, para haber perdón de pecados, tiene que haber arrepentimiento primero. Arrepentimiento de lo malo que nosotros hemos sido. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber arrepentimiento de las acciones malas que ya las conocemos. No necesitamos a alguien que nos esté diciendo qué son las cosas malas, si ya lo sabemos, realmente ya lo sabemos. Instruidos tal vez por nuestros padres o haberlo escuchado a través de otras personas, sabemos lo que está mal. Y hay un sentir en nuestra vida también que estás actuando mal. Así es que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber arrepentimiento para perdonar, que nuestros pecados sean perdonados. El libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 3. Dios quiere que toda humanidad se arrepienta de su mal vivir, de una vida desenfrenada, haciendo daño a cualquier persona, no interesándonos el dolor que le vayamos a causar. El libro de San Mateo 3, capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando tú te arrepientes ante Dios y le pides perdón, tú tienes que alejarte del pecado, de esa vida de la cual estás arrepentido de llevarla, de hacer lo que habías hecho. Tienes que apartarte de esa manera de vivir. Y así ser perdonados por nuestro Dios. En Segunda de Pedro nos habla del arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay miles y miles de almas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. A pesar de llevar esa vida de desordenada, y porque han pasado años y años y años y han vivido esos años, piensan que está bien su manera de vivir, pero la palabra de Dios enseña: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios, día con día que le da al ser humano el estar viviendo en esta tierra, es una oportunidad de arrepentirse de la manera de vivir en desorden y en desobediencia a su mandato, a sus estatutos, a su palabra. Entonces, arrepentimiento, para que todos procedan al arrepentimiento de su manera de vivir, una vida haciendo daño al prójimo, una vida desobedeciendo a Dios. Para ser una nueva criatura, necesitamos arrepentirnos,
para que sean perdonados nuestros pecados y así nosotros poder ser una nueva criatura. ¿En quién? En Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para tener una vida nueva, una vida diferente, conforme a la voluntad de Dios, tiene que haber primero arrepentimiento para perdón de pecados a través de Jesucristo. Y así ser una nueva criatura en Cristo Jesús y empezar una vida diferente, una vida agradando a Dios en todas las áreas. Así es que, amigo, hay que arrepentirse de nuestras malas acciones, de los pecados que hemos cometido, para poder obtener el perdón de todo lo malo que hayamos hecho en esta tierra. Como a través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque es el único que nos puede limpiar de pecado o perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad y llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay una vida nueva, porque está viviendo en sus pecados, está viviendo en sus deleites de día con día, dándole lugar al pecado, a llevar una vida desordenada y desenfrenada en este mundo. Pero Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento de su mal vivir. Y por eso es que Dios día con día pone almas a llevar de su palabra, para que las almas vengan a Cristo Jesús y sean perdonados todos sus pecados y les limpie de todas sus maldades y los haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Así es que, amigo, arrepentimiento para perdón de pecados. Tienes que arrepentirte de tu manera de vivir para que obtengas el perdón de pecados y seas una criatura diferente, una criatura nueva en Cristo Jesús. Así es que hoy quiero hacerle la invitación a que venga Cristo Jesús, que se arrepienta de todo lo malo que haya podido hacer, o quien sea, como sea. No piense o no se deje engañar del enemigo diciéndole que usted no es digno de perdón de pecados. Todo ser humano que habita en la tierra tiene la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, el perdón de todas sus maldades, que lo limpien de todas sus maldades, porque así Dios lo quiere. Si Dios no quisiera que aquella persona, por muy mala, por tantas cosas malas que ha hecho, ya Dios lo hubiera quitado de esta tierra. Pero si a esa persona muy perversa, muy mala, está con vida, es porque a Dios le ha placido darle una oportunidad para que se arrepienta de sus pecados, para que venga el arrepentimiento de su vana manera de vivir y reciba el perdón de pecados, la limpieza de todas sus maldades. Así es que, amigo, amiga,
Si usted hoy quiere arrepentirse para perdón de pecados, oiga lo que dice Romanos capítulo 10 y versículos 9 y 10. Es la confesión de recibir a Jesucristo, de reconocer al Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos para salvación. Ok, dice la bendita palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que si usted quiere hacer la oración de fe, repita conmigo estas palabras y usted hoy recibirá a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma y recibirá el perdón de sus pecados y será una nueva criatura en Cristo Jesús. Repita conmigo. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de nuestra alma. Gracias, amado Dios, por permitir, reconozco como su Hijo, que usted lo levantó de los muertos para salvación de nuestra alma. Gracias, amado Dios. Hoy le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado con mi boca a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, hoy he confesado que usted es mi Señor y que en usted está la salvación de nuestra alma. Yo le pido que perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad y me haga una nueva criatura para ser de ayuda, para ser de edificación a los que me rodean. Ya no ser la misma persona con pensamientos malos y perversos, con decisiones malas que desagradan a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, gracias por recibirme con tanto pecado, con tanta maldad. Gracias por la limpieza y por el perdón de pecados. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le pido por aquella alma, Padre, que está viniendo al arrepentimiento de sus pecados, que está viniendo, Padre, a su arrepentimiento de todas sus maldades, para recibir, Padre, el perdón y de ser una nueva criatura. Gracias, Padre, por hablar a sus vidas. Gracias, Padre, por hacer unas nuevas criaturas a todo aquel que cede, a todo aquel que se arrepiente de su mal vivir, haciendo cosas desagradándole a usted. Gracias por esa alma, Padre, que hoy hubo arrepentimiento y que fue limpiada y perdonada de sus pecados y de todas sus maldades a través de Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial. Guarde usted nuestra entrada y nuestra salida y que usted nos dé las fuerzas para mantenernos firmes en su caminar. Selle usted, Padre, esa alma que hoy empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Que su Espíritu Santo le redarguya, la guíe y que ella sea sensible a esa voz, a esa guía de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Amigo, Dios le bendiga. Si usted hoy hizo esa oración de fe, reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, como siervo de Dios, como ministro de Dios, mi consejo es que usted se haga miembro de una iglesia cristiana donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe en Cristo Jesús y mantenerse firme en el nuevo caminar del Evangelio de Jesucristo.
Que Dios me le bendiga. Que la paz de Cristo Jesús gobierne sus vidas. Dios le bendiga.